Bien, bienvenidos al tercer encuentro de Leer para Saber. En este encuentro vamos a ver cómo se organiza la lengua en diferentes niveles. En primer lugar, formalmente podemos reconocer que los significados se organizan en un nivel macro, el nivel del texto o del discurso, que a su vez se realiza en un nivel inferior como una secuencia de oraciones, es decir, todos los textos están conformados por elementos más pequeños, que son las oraciones, y a su vez las oraciones están conformadas por elementos más pequeños, que son las palabras, ¿sí? Al mismo tiempo, dentro de estos tres grandes niveles, podemos reconocer niveles intermedios. Por ejemplo, entre el discurso y la oración podemos reconocer que hay párrafos, ¿sí? a nivel discursivo, y que esos párrafos lo que hacen es realizar las diferentes fases o las diferentes etapas del discurso más global. Al mismo tiempo, dentro de las oraciones, que podemos reconocerlas porque comienzan con mayúscula y terminan con un punto, dentro de ellas, podemos reconocer unidades intermedias, que son los constituyentes. Es aquello que llamábamos sujeto, predicado, objeto directo, etc. No le vamos a dar importancia a esto en ese curso. Pero bien, esos elementos intermedios de las oraciones, que en realidad son invisibles a los ojos, porque nosotros tenemos que asignarle un significado a esa estructura, ¿sí? Sabemos que existen, y bueno, y podemos pensarlo como algo así, que en cada oración, ¿sí? hay alguien que hace algo en algún lugar, o por algún motivo, o con alguna finalidad, o en algún momento, ¿sí? Entonces, esas oraciones están formadas por unidades intermedias que tienen significado, y decíamos que las oraciones están conformadas por palabras. Bien, dentro de las palabras también podemos encontrar constituyentes más pequeños, algunos con significado y otros sin significado. Los que no tienen significado dentro de las palabras son las sílabas, es decir, yo en casas, ¿sí? encuentro K y sas, dos elementos en los que puedo dividir la palabra, pero que carecen de significado. Pero también puedo encontrar que en casas aparece el segmento casa, que es aquel que se corresponde con el significado de la palabra, que es el que aparece en el diccionario, y después un segmento final, que es la S, esa S que en realidad no es una letra, sino un morfema que significa plural y que añade un significado extra a la raíz casa. Bien, todo esto, ¿para qué lo decimos? Para que tengamos en cuenta que cuando leemos estamos procesando toda esta información en todos estos niveles simultáneamente. Entonces, ya de entrada, ¿sí? analizar los diferentes niveles formales que conforman la lengua suponen una tarea compleja. Sin embargo, la complejidad no termina en el nivel formal del discurso. Pensemos que todo discurso también tiene un significado relacionado con el contexto social en el que se produce, ¿sí? En todo discurso aparecen las relaciones sociales entre autor y lector o entre hablante y oyente, ¿sí? Siempre hay más de una persona involucrada en un texto, ya sea oral o escrito, y siempre hay un tipo de relación entre esos participantes. Todo texto, además, va a hablar de un determinado campo o dominio de la experiencia, ¿sí? Bien, en todo texto tengo que saber de qué se está hablando. Y por último, en todo texto, de acuerdo con el canal de comunicación, ¿sí? voy a tener que elegir la forma, hablada o escrita, y además ver cómo organizo internamente esa información. Bien, todos estos aspectos relacionados con el contexto social,
¿sí? Van a tomar forma en estos diferentes niveles que mencionamos antes, es decir, están íntimamente relacionados. Todos estos, entonces repetimos, todos estos elementos, ¿sí?, propios del contexto social van a influir en la estructura, en la forma del discurso, en las fases que integren ese discurso, en el formato de las oraciones y en la selección de términos que conforman el texto. Bien, estos tres elementos, tenor, modo y campo, conforman el registro de un texto. Ahora bien, vamos a pasar de diapositiva. Por encima del registro está el propósito social global de un texto, que va a determinar su género. Es decir, el propósito de un texto determina el género de ese texto, el género al que pertenece ese texto. Por ejemplo, si lo que yo quiero es narrar un evento en el que aparece una complicación, voy a producir el género narrativa, un texto que pertenece al género narrativa o narración. Si lo que quiero es explicar una secuencia de causa y efecto, ¿sí?, voy a producir un texto que es una explicación. Si lo que quiero es clasificar y describir entidades, voy a producir un informe. Si quiero argumentar un determinado punto de vista, voy a producir una argumentación. Entonces, lo que estamos diciendo es que por encima del registro existe el género, y el género está relacionado con el propósito que tiene ese texto. ¿En qué nos centramos en la pedagogía de los géneros? En esto, en encontrar cuáles son los patrones de significado en los diferentes niveles y desde las diferentes perspectivas que podemos analizar un texto. Lo más importante es esto, es no centrarse tanto en las formalidades de los textos, ¿sí?, las formalidades más abstractas, sino encontrarles siempre una relación con el significado. Entonces, si nosotros pensamos que siempre vamos a partir del género, de un texto completo, ¿sí?, y vamos a intentar ver cuál es el propósito, qué es lo que quiere el autor de ese texto. Y a partir de lo que quiere con ese texto, ver, bien, cómo se va a relacionar con su lector o con el oyente, de qué tema va a hablar, ¿sí?, de qué campo va a abordar en ese texto, cómo va a organizar la información para lograr ese propósito que tiene en el género, ¿sí?, cuál es la estructura de las oraciones, ¿sí?, de acuerdo con la finalidad que busca lograr paso a paso en todo el texto. Entonces, esa es la idea cuando analicemos textos acá. Siempre relacionarlo con el significado, siempre relacionarlo con la persona que indefectiblemente está detrás de todo texto buscando cumplir un propósito. En la segunda parte de este encuentro vamos a ver cuál es la metodología que se propone, cuáles son los diferentes pasos que se proponen para analizar cada uno de los textos.